¿Crees que lo has visto todo en el mundo animal? Prepárate para sorprenderte. Si bien la mayoría de las personas solo conocen lo básico, la naturaleza alberga criaturas y comportamientos tan extraños que harían que cualquier ficción pareciera aburrida. Hay corales que cazan, peces que vuelan e incluso animales que duermen tanto que se convierten en ecosistemas móviles. Y lo más curioso, todo esto es real. En este contenido descubrirás datos tan absurdos como fascinantes, y que cambiarán por completo tu forma de ver la vida que te rodea. ¿Te has parado alguna vez a pensar que el fondo del mar es aún más desconocido que la superficie de la Luna? Es precisamente en este misterioso lugar donde habitan criaturas que parecen salidas de la ciencia ficción. El narval, por ejemplo, es conocido como el unicornio del mar. Pero lo más curioso es que su cuerno es en realidad un diente, que crece en su cabeza. Así es. Un único diente en espiral que puede alcanzar los 3 metros de longitud. ¿Y lo más impresionante? Todavía no se sabe exactamente para qué se utiliza. Entre tantas curiosidades, el océano sigue recordándonos que hay mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Ahora bien, si pensabas que todos los tiburones parecían iguales, como salidos de una película de terror, prepárate. Hay una criatura llamada tiburón ballena que puede crecer hasta más de 40 pies de largo, pero es completamente dócil y se alimenta solo de plancton. Un verdadero gigante gentil. Pero la estrella de las leyendas y las pesadillas es el megalodón, un tiburón colosal que vivió hace millones de años. Era del tamaño de un autobús y podía tragarse un delfín como si fuera un sándwich. Y sí, todavía hay gente que cree que está vivo, escondido en las profundidades. Curiosidades como esta entusiasman incluso a los más escépticos, ¿verdad? Pero no todo es cuestión de tamaño. El verdadero encanto reside en las extrañas adaptaciones. Hay peces que brillan en la oscuridad, literalmente, como el pez linterna, que utiliza la bioluminiscencia para atraer a sus presas. ¿Y conocéis al pulpo Dumbo? Con sus orejas en forma de alas, se mueve como si estuviera bailando en el espacio. ¿Y quién hubiera imaginado que una criatura marina sería la inspiración para una animación de Pixar? Estas criaturas nos enseñan que la naturaleza es más creativa que cualquier guionista de Hollywood y está llena de curiosidades inesperadas. El fondo del mar guarda secretos que la ciencia aún intenta descifrar. Hay especies que nunca han sido vistas por ojos humanos, que viven en regiones tan profundas que ni siquiera la luz del sol puede llegar a ellas. La presión allí es tan intensa que aplastaría cualquier submarino normal. Y aún así, la vida florece. Esto nos hace preguntarnos, si criaturas tan únicas pueden adaptarse a entornos tan extremos, ¿de qué más es capaz la vida? Una buena pregunta, que abre la puerta a explorar otro tipo de adaptación, no tan rápida, pero igualmente fascinante. Mientras la mayoría de la gente corre contra el tiempo, algunas criaturas de la naturaleza simplemente ignoran el reloj. Empecemos con los perezosos. Estos maestros de la serenidad duermen unas 20 horas al día y se mueven tan lentamente que las algas crecen en su pelaje. Así es, literalmente llevan un ecosistema sobre sus espaldas. Lo más fascinante es que este ritmo lento no es un defecto, sino una estrategia. Consume poca energía, atrae poca atención de los depredadores, y aún así consigues un camuflaje verde natural. Hay tantos datos interesantes que casi parece que el perezoso sabe algo que nosotros aún no entendemos sobre cómo vivir bien. Ahora bien, si crees haber visto a alguien caminando lentamente es porque nunca has observado a un caracol con calma. Sí, con calma. Porque da 2 pequeños pasitos, si podemos llamarlos así, cada 2 horas. Parece una broma, pero es un hecho. ¿Y sabéis cuál es el secreto de esto? Paciencia y persistencia. Cargando su pequeña casa a cuestas, continúa su viaje sin prisa, enfrentándose al sol, a la lluvia y a los desniveles del terreno. Es casi una metáfora andante de la resiliencia. Ojalá tuviéramos esa consistencia cuando las cosas no salen según lo planeado, ¿verdad? En aguas heladas vive otro ejemplo inusual de lentitud, el tiburón de Groenlandia. Puede vivir más de 400 años y se mueve tan lentamente que solo puede cazar peces, que están durmiendo. Sí, esto no es broma. Aprovecha las siestas de los demás para conseguir su comida. ¿Y sabéis qué enseña esto? Que la paciencia es a veces la mejor estrategia para conseguir un objetivo, y que no hay que apresurarse cuando se tiene inteligencia y oportunidad. Estas curiosidades ofrecen lecciones de vida útiles. No se trata de apresurarse, sino de dirección. Así, desde la selva tropical hasta los mares del Ártico, la lentitud demuestra, curiosamente, ser una ventaja, no una desventaja.
Estas criaturas nos enseñan que cada uno tiene su propio ritmo, su propio tiempo y su forma única de sobrevivir. Y cuando nos detenemos a observar, nos damos cuenta de que quizá la prisa humana nos está alejando de lo que realmente importa. Ahora bien, ¿qué pasaría si en el futuro ni siquiera necesitáramos correr, caminar o incluso lucir como lo hacemos hoy? Imagine un futuro donde todos los humanos sean iguales, caras simétricas, sin cabello, ojos grandes y cabezas desproporcionadamente grandes. Suena como una escena de ciencia ficción, pero es una teoría que muchos científicos consideran. Con la inteligencia artificial resolviendo muchas tareas físicas, el cuerpo humano puede, con el tiempo, apagar partes que ya no son tan útiles. El cabello, por ejemplo, puede desaparecer por completo. Al fin y al cabo, ¿por qué proteger la cabeza del sol si vivimos en entornos controlados? Lo más intrigante es la curiosidad que hay detrás. ¿Renunciaremos a la individualidad a cambio de practicidad? Y no termina ahí. En un mundo posthumano, el escenario estaría preparado para el surgimiento de nuevas criaturas. ¿Alguna vez has pensado en un animal llamado Necropteryx? Un híbrido de murciélago e insecto que se alimenta de hongos y vive bajo tierra. Quizás parezca una invención de juego, pero está inspirado en proyecciones ecológicas reales. ¿Qué pasa con los llamados terabytes? No estamos hablando de datos. Son seres inteligentes basados en silicio, nacidos de la fusión de organismos vivos y tecnología abandonada. Un escenario que plantea más preguntas que respuestas, pero nos hace reflexionar. La vida siempre encuentra un camino. Ahora, volar por los cielos de un planeta sin humanos sería como volar como un pez. Ya existen, pero imagínenselos evolucionando aún más. En lugar de simplemente planear durante unos segundos sobre el agua, estas nuevas criaturas podrían migrar completamente al aire, como las aves anfibias. Tal vez sus escamas se convertirán en plumas o sus aletas se convertirán en alas funcionales. ¿Esto te parece una exageración? Podría incluso serlo. Pero es exactamente el tipo de hipótesis que los estudios de futurología en biología gustan explorar. Y en este mar de curiosidades, lo cierto es que la imaginación es casi una lupa para aquello que la ciencia aún no ha podido comprobar. Lo más curioso, y un poco aterrador, es que todo esto no tarda miles de años en ocurrir. Con la aceleración tecnológica, los cambios ambientales y la manipulación genética, se puede forzar la evolución. Lo que antes llevaba siglos ahora puede suceder en décadas. Y cuando lo improbable se vuelve posible, el mundo se llena de criaturas que nadie imaginó, algunas de ellas tan extrañas que podrían habitar nuestras peores pesadillas. Y hablando de eso, sumerjámonos ahora en un universo que, aunque real, parece sacado de una película de terror. En la oscuridad del bosque o en los rincones olvidados del subsuelo, viven seres que harían a cualquiera pensar dos veces antes de acampar en el bosque. Pero no os preocupéis, el susto es solo visual. Tomemos, por ejemplo, el aye-aye, un primate nocturno con ojos saltones y dedos largos y delgados como ramitas secas. Parece un personaje de una película de suspense, pero lo único que quiere hacer es hurgar en los troncos en busca de larvas. Entre tantas curiosidades, una de las más increíbles es que utiliza el sonido para detectar la presencia del insecto dentro de la madera. Un tipo de ecolocalización rudimentaria. Parece magia, pero es pura biología. Ahora bien, si crees que las arañas son lo suficientemente aterradoras, espera a oír hablar de la araña látigo. Su cuerpo está dividido como si estuviera hecho de partes articuladas, y adivina qué, no tiene veneno alguno. Así es, asusta más de lo que duele. Su curiosa forma de moverse, con patas que parecen cables de cobre, lo convierte en una leyenda viviente entre las criaturas extrañas. Y aún así, es completamente inofensivo. De hecho, muchas de estas criaturas inusuales son malinterpretadas simplemente por su apariencia. Un gran recordatorio de que el miedo, la mayoría de las veces, es simplemente una falta de información. También hay ciempiés gigantes, que parecen mini trenes biológicos arrastrándose por el bosque. Pueden alcanzar los 30 centímetros y tener decenas de patas que se mueven en ondas hipnóticas. No muerden, no atacan, no corren. Simplemente continúan su camino, procesando las hojas muertas y ayudando al equilibrio ecológico. Y esta es una de las curiosidades más poéticas. A menudo, los monstruos de la naturaleza son los verdaderos cuidadores del planeta. Aunque su forma nos asusta, están ahí, discretamente, manteniendo la vida. Y por supuesto, ¿cómo no mencionar la araña camello? Un hermoso nombre para una criatura que parece sacada de una pesadilla, con una mandíbula poderosa y patas tan largas como palitos de barbacoa. A pesar de su apariencia temible, es extremadamente tímida y prefiere esconderse en lugar de enfrentar. De hecho, ni siquiera es una araña real,
está más estrechamente relacionada con los escorpiones. Todo esto nos muestra que lo extraño no siempre es peligroso. Y si miramos más de cerca, lo extraño puede incluso ser fascinante. Y hablando de fascinación, espera descubrir cómo un coral puede ser un depredador silencioso. Si alguien te dijera que hay un pájaro que come boca abajo, ¿lo creerías? Porque los flamencos hacen precisamente eso. Con sus cuellos largos y picos adaptados, sumergen sus cabezas bajo el agua y filtran pequeños organismos mientras que el resto de sus cuerpos parecen como si estuvieran posando para una revista. Entre tantas curiosidades, esta es una de las más excéntricas y muestra cómo la evolución es una auténtica creadora de soluciones insólitas. Lo más genial. Cada flamenco es un recordatorio viviente de que no todo tiene que ser normal para funcionar bien. Y los pingüinos, tan simpáticos y populares, esconden un detalle que muchos nunca han notado: no tienen orejas externas. ¿Es eso así? El sonido entra a través de aberturas discretas en el cráneo. Esto les ayuda a moverse en el agua de manera más eficiente y a mantener el equilibrio en la nieve. Un pequeño detalle, pero que despierta mucha curiosidad sobre cómo la forma sigue a la función en la naturaleza. De hecho, los pingüinos también tienen una comunicación vocal muy compleja. Cada uno tiene un sonido único, como una huella digital sonora. ¿En serio? ¿No es esto genial? Ahora escuchen esto. Los koalas tienen huellas dactilares que son prácticamente idénticas a las de los humanos. Tan idénticos que ya han confundido a los expertos en la escena del crimen en Australia. Esto no es una exageración, es un hecho. Más que una mera coincidencia, estos datos revelan un aspecto fascinante de la evolución. Pueden surgir vías similares en especies completamente diferentes. ¿Y una curiosidad más? Los koalas tienen cerebros muy pequeños, pero un sentido del olfato muy agudo. En otras palabras, quizá no pudieran resolver un cubo de Rubik, pero seguro que sabrían dónde estaba el eucalipto más fragante del bosque. Y para cerrar este desfile de increíbles adaptaciones, ¿qué podemos decir de los corales depredadores? Sí, las que mucha gente piensa que son simplemente piedras de colores. De hecho, están cazando animales. Utilizan tentáculos con células urticantes para capturar microorganismos del agua, como flores carnívoras submarinas. Un detalle que cambia por completo nuestra visión del fondo marino. Después de todo, detrás de la belleza hay estrategias de supervivencia silenciosas y efectivas. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué más estamos ignorando porque parece demasiado simple? Después de tantas curiosidades, es difícil mirar el mundo animal de la misma manera, ¿no? Hay animales que duermen todo el día, peces que vuelan, corales que cazan, y todo esto es real. Ahora dime, si incluso estas criaturas se adaptan e innovan para sobrevivir, ¿qué te impide hacer lo mismo en tu vida? Tal vez sea hora de aprender de la naturaleza. Es experta en demostrar que incluso lo extraño tiene un propósito. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Comenta aquí. Y si te gusta aprender de forma ligera y reflexiva, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque el próximo contenido puede cambiar aún más la forma en que ves el mundo.